Estimados amigos, qué bueno poder saludarles. Estamos compartiendo con ustedes tal y como les habíamos ofrecido. Hoy tengo el privilegio, el honor que durante muchos años se me ha negado de poder compartir con un gran amigo, con un gran hermano. Lo siento como parte de mi mera familia. Él es el señor Marco Antonio Mayén, Maquito Mayén, con mucho cariño. ¿Qué tal estás? La mejor de las tardes para ti, Maquito. Gracias, igualmente, Jay. Es un verdadero gusto estar nuevamente compartiendo micrófonos y pues primero gracias por la oportunidad de hacerlo y estamos también pues muy contentos, creo yo, de este reencuentro. No digo luego de cuántos años porque entonces ya la edad pesa, ¿va? Entonces, pero en realidad estoy muy contento de compartir nuevamente contigo y pues listos para poder platicar en lo que atañe este día, mi querido Jay. Ok, algo que es muy importante de todo este proceso es compartirles que no estás en la ciudad capital. Desde hace algunos años te has afincado allá en el hermoso departamento de Quetzaltenango, lindo y querido. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar precisamente allá en una ciudad tan importante como Quetzaltenango? Pues yo creo que una de las mejores experiencias, obviamente cada uno buscamos siempre pues la mejora, no solo en aspectos profesionales, sino en aspectos pues también personales, creo yo, ¿verdad? Entonces, parte de eso son los cambios o las decisiones que uno toma buscando esas mejoras. Creo yo que el cambio para acá ha sido un cambio que me llevó a mí a poder ser parte de un entorno no solo personal, sino económico, con mucho potencial de crecimiento. Y yo creo que eso ha permitido que se empiecen a desarrollar muchos proyectos que seguramente en el camino vamos a estar platicando y que creo yo estratégicamente estando aquí en Shela han sido proyectos que nos han puesto como punta de lanza. Entonces creo yo que esa oportunidad se ha logrado aprovechar bien, mi querido Jay, y estamos ya involucrados en varias asociaciones, en varios grupos de desarrollo económico que han tenido pues un impacto muy importante, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Entonces, creo yo Excelente. que ha sido un buen cambio, podría decir que fue un excelente cambio. Y mira, hablando de eso, le pusimos precisamente a este tema que vamos a desarrollar la ruta del éxito del emprendedor. ¿Crees que sea posible mapear esa ruta para que uno pueda alcanzar aquello que más anhela como un objetivo en la vida? Yo pienso que sí. Obviamente, de repente nos topamos con que hay muchas herramientas, muchas formas de poder construir el camino. Y yo pienso que cada quien obviamente construye su éxito, ¿verdad? Entonces, ese camino a través del aprendizaje y de las experiencias, de los consejos, de rodearse de las personas adecuadas, de poner al frente también líderes que sean importantes para uno. Yo creo que la base obviamente son las decisiones, pero si esas decisiones están enriquecidas, creo yo, con con buenas herramientas, con buenos consejos, con un buen aprendizaje, con un buen uso de la experiencia, creo yo que cada uno empieza a hacer individualmente a través de buenas decisiones su propio camino al éxito. Y no digo pues solo personal, sino éxito profesional. Y ahora que estamos específicamente hablando del emprendimiento, que es un reto también muy importante, creo yo que pues todos los que tenemos, porque al final creo yo, bueno, no todos, ¿verdad? Porque en Guatemala más o menos como un 50% de las personas tienen esa idea de emprendimiento y lo inician, ¿verdad? No todos tienen como que ese deseo de emprender, pero los que lo tenemos y lo hemos experimentado, creo yo que nos damos cuenta que necesitamos nosotros hacer crecer muchas capacidades, fortalecer muchas capacidades y habilidades personales, y muchas de ellas nos llevan a tomar decisiones que se convierten en decisiones claves para poder alcanzar el éxito. Entonces, creo yo que el camino, mi querido Jay, uno lo va construyendo, uno lo va haciendo, utilizando de una forma estratégica, podría decir yo, la experiencia que uno va logrando en este mismo camino que, como te digo, hay que rodearse, creo yo, hay que buscar, ¿verdad? Hay que buscar
todas esas experiencias que enriquezcan y que se logre el éxito en este camino de emprendimiento que es tan importante. Pero mira, yo veo una cualidad que aparte que es una cualidad que yo quiero destacar en tu persona, no de ahora, sino de hace muchos años, es el tomar una decisión, pero eso requiere de valor, porque en tu caso, pues significó dejar, digamos, parte de tu grupo familiar, tu grupo de amistades, lo que ya conocías por tantos años y en lo cual eras muy exitoso. Y yo creo que uno como emprendedor, esa es la primera parte, que hay que armarse de mucho valor para tomar decisiones y saber que muchas veces esa primera parte, creería, es como un barco que una vez ya se levantan las anclas, vas a encontrarte o con un mar muy en calma, pero también se te pueden venir tormentas. ¿Cómo crees que el emprendedor pueda llegar a ese punto de tomar una decisión tan valiente, especialmente porque muchos de los emprendedores son los más jóvenes, son generaciones a las que fácilmente les llevamos 30 años por delante, Maquito? Entonces, ¿cómo se hace para poder llegar a ese punto de no retorno? Aquí hay algo que es bien interesante y ahora que mencionas edades, hay una estadística, bueno, Guatemala ustedes saben que es un país que no tiene muchas estadísticas. Hasta ahora veo un mapa lleno de colores que es el semáforo y me doy cuenta que estamos empezando a crear estadísticas a partir de la necesidad. Pero como país no somos un país lleno de estadísticas. México es un país que es un país que es vecino nuestro y que tiene una cultura parecida. Y ellos sí trabajan muchas estadísticas y hay una estadística que me llama mucho la atención específicamente en cuanto a edades que logran el éxito en el proceso de emprendimiento. Y aunque las edades que logran emprender más son edades más jóvenes, como bien lo mencionás, las edades que tienen más éxito en los emprendimientos son las personas, por lo menos a partir de los 40 años, son personas que normalmente hacen que su emprendimiento sea más sostenible que un joven. Entonces, me doy cuenta de algo que es bien interesante cuando hablas de decisiones. Yo creo que cuando uno va avanzando en edad, pues obviamente ya la experiencia que uno ha tenido le provee a uno un poco más de, disminuye la incertidumbre, podría decir, disminuye la incertidumbre a través de la toma de decisiones. Uno ha logrado, como lo mencionabas hace un ratito, tener vinculaciones, amistades, como ver de una forma distinta y no solo por la responsabilidad, obviamente, que uno tiene cuando va creciendo, que ya hay que comer y uno cada vez se pone más quisquilloso de la comida, no come cualquier cosa. Entonces, yo creo que todo esto que rodea, específicamente si hablamos de la madurez de la edad, hace que las decisiones sean decisiones, creo yo, más pensadas, más analizadas. Obviamente sin caer en aquel famoso parálisis del análisis, ¿verdad? Donde uno lo piensa y lo piensa y lo piensa y quiere tener uno casi que el éxito por escrito antes de lanzarse a emprender, ¿verdad? Creo yo que el emprendimiento de por sí trae también ese riesgo, ¿verdad? De poder lanzarse sin tener la plena certeza exactamente de qué es lo que va a pasar. Yo creo que uno de los puntos que yo más admiro, que me ha tocado ahora por la profesión y el lugar donde estoy, de hablar con muchos emprendedores a nivel nacional, es ese punto, ¿verdad? Es el punto de que miras personas que literalmente se lanzan a los emprendimientos y uno dice, ¿cómo es que viniste a parar hasta acá, verdad? Y entonces ahora en mi labor, digamos, a mí me toca asesorar, me toca dar coaching, mentoring, de todo lo que necesiten y uno se sorprende en realidad de que hay muchas personas que no lo piensan mucho y se lanzan al agua, como decimos coloquialmente, y logran tener éxito, ¿verdad? Entonces, creo yo que es una mezcla y es un equilibrio, no solo de tener de disminuir la incertidumbre a través, obviamente, de herramientas técnicas, financieras, mercadológicas, todo lo que es importante, creo yo, como habilidades o capacidades técnicas o científicas que nos ayudan a disminuir esa incertidumbre, pero también a tener esa parte de habilidades blandas que tienen que ver con el coraje, que tienen que ver con la motivación, que tienen que ver con, no sé, pues con la disciplina, con la motivación. Eso ya lo dije porque es importante, es 2 veces. Entonces, yo creo que ese tipo de cualidades, digamos, de persona son importantes y ese equilibrio podría empezar a marcarnos, creo yo, el camino al éxito, ¿verdad? Estar bien informados, no tener un parálisis no lograr o llegar a ese parálisis de análisis de tanta información que se nos llena la cabeza y no sabemos qué hacer,
pero yo creo que sí es importante hacer un equilibrio, ¿verdad? Hacer un equilibrio entre lo personal, lo psicológico, lo mental, lo técnico, lo científico. Cuando vas como que uniendo todos esos elementos, disminuyen la incertidumbre, por ejemplo, y te marcan un camino como más, creo yo, más seguro hacia lograr ese éxito, ¿verdad? Ahora, yo creo que muchos de los amigos que empiezan a conectarse con nosotros y que nos conocen un poco más saben que nosotros tenemos un trasfondo cristiano, protestante, especialmente protestante, y algo de lo que yo quería preguntarte. Más protestantes que cristianos, ¿verdad? Exacto, sí, cabal. Aunque fíjate que para mí ahora en este tema te quiero decir que yo estoy en un balance en el que creo identificar dos grandes grupos de cristianos, los que leen la Biblia y los que no leen la Biblia. Y así es como los divido. Entre aquellos que se están tratando de obtener un conocimiento de la palabra viva y algunos otros pues que van solamente ahí como ovejas, pero ese va a ser tema que en una próxima oportunidad creo que debemos tratar. Pero fíjate que mi pregunta es la siguiente: ¿crees que sea importante emprender acompañado? Es decir, ya sea con tu pareja sentimental o con un amigo, o en esta ruta del emprendimiento, ¿crees que es mejor andar cada quien con su GPS, andar uno en solitario? No sé, con base en tu experiencia, ¿cómo evalúas mejor cada situación? Ok, aquí, hay algunas cosas que son importantes. Una de las primeras experiencias que yo tuve hace algunos años ya, cuando empecé a asesorar a muchos emprendedores a nivel nacional, fue que me di cuenta que había pues no sé, ese ambiente de soledad, ¿verdad? Es decir, los emprendedores de por sí a la hora de iniciar el camino son personas muy, muy solitarias. Entonces, yo no sé en realidad si lo mejor es estar con tu pareja o con un amigo o algo así, porque yo creo que lo que determina la escalabilidad, es decir, que un emprendimiento, en realidad estamos hablando de que el emprendimiento es una fase de la empresarialidad, digamos, ¿verdad? Que dura como 3.5 años, que es lo que dice el Monitor Global de Emprendimiento, pero en esa fase de 3.5 años, yo creo que los que logran, que en Guatemala es más o menos un 5%, los que logran sobrevivir y empezar a escalar, tal vez no tanto son los emprendimientos que han logrado empezar con un familiar o con un amigo o con una pareja, sino los que han logrado desarrollar alianzas estratégicas en ese proceso, ¿verdad? Para mí, personalmente, ahora estoy trabajando con la Cámara de Comercio de la filial de Quetzaltenango. Soy director de la Cámara de Comercio filial de Quetzaltenango y estamos generando un proyecto precisamente porque uno de los grandes, creo yo, elementos que son importantísimos, y esto lo vamos a empezar a probar aquí en Shela para luego, primero Dios, replicarlo a nivel nacional, pero uno de los elementos que son importantísimos son las alianzas estratégicas que logre desarrollar el emprendimiento, el emprendedor, quiero decir, durante el proceso de estos 3.5 años de emprendimiento, para que la empresa, el emprendimiento es una empresa naciente, para que esa empresa logre ser sostenible, logre esa famosa escalabilidad, que al final de cuentas es una base financiera de constancia, de ingresos, de rentabilidad, pero se logra, creo yo, de una forma más eficiente cuando hacemos alianzas estratégicas. Y no hablo de sociedades, sino hablo de alianzas estratégicas. Digamos, mi particular punto de vista es, me han preguntado incluso, ¿verdad?, que si estoy de acuerdo con las sociedades, y de entrada es bien complicado, ¿verdad? Porque una sociedad anónima, por ejemplo, obviamente donde hay socios, ¿verdad? El enfoque de los socios siempre es la rentabilidad, pero, o las utilidades, digamos, que se puedan ganar, pero una alianza estratégica es una alianza donde hay sinergia, ¿verdad? Es decir, donde yo tengo capacidades y la persona con la que me alío o hago alianza, la empresa, etcétera, tiene capacidades que van a lograr una sinergia con las mías. Entonces, yo diría que no importa que uno empiece solo o acompañado, lo importante es saber con quién hace uno alianzas estratégicas que logren la sinergia, porque como te digo, y como les digo a todos los amigos que nos están viendo, el emprendimiento es un proceso muy solitario, pero si no logramos nosotros desarrollar vinculaciones, alianzas con esos actores del entorno que están alrededor nuestro, que deberían de conformar nuestra cadena de valor, que es básica en los modelos de negocio,
si logramos desarrollar esas alianzas, creo yo que puede haber sostenibilidad en el emprendimiento. Y cuando hablo de sostenibilidad, hablo de constancia, hablo de lograr el establecimiento de una empresa que tenga una base que obviamente lo lleve hacia el éxito, ¿verdad? Fíjate que ahí, entre los datos que mencionaste, me llamó mucho la atención esto de los 3.5 años. Yo creo que conocemos personas que se han llevado, pero 3.5 décadas, porque muchas veces creo que no tienen tan claro el objetivo. Por eso te decía al inicio, ¿verdad? Cómo poder ir definiendo, cómo ir haciendo ese mapeo de forma tal que a las personas, en efecto, cuando estén dedicadas a su emprendimiento, saben que esto les va a llevar primero sus capacidades profesionales, pero también otro tipo de virtudes, como por ejemplo el de la disciplina, que yo soy amante de la disciplina, la exigencia, creo que más que una mala actitud es realmente una virtud, y por sobre todo el uno tener mucha confianza, mucha, digamos, credibilidad en uno mismo. Ahí viene otra cuestión que también te quiero lanzar. Por ejemplo, en tu caso, tuviste que emigrar a un departamento para poder quizá encontrar un desarrollo distinto al que tuvieras aquí en la capital. Mi pregunta concreta, y es una pregunta que para mí vale oro, es, Maquito, ¿crees que en este momento sea más fácil o más accesible el desarrollar emprendimientos en los departamentos que en la ciudad capital? Es una excelente pregunta. Yo creo que aquí redunda mucho en el entorno y hablo específicamente del entorno económico. En Guatemala, el 70% o más del 70% de los emprendimientos son por necesidad, y no por necesidad del mercado, que le voy a llamar oportunidad de mercado, sino por necesidad de la persona, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que cuando hacemos un análisis del Producto Interno Bruto, en realidad Zacatepeques y Quetzaltenango, por ejemplo, son dos departamentos donde el desarrollo económico tiene un mayor potencial. Entonces, podríamos decir que la base de los emprendimientos son más logrando una oportunidad o vislumbrando una oportunidad potencial en el mercado, que en realidad teniendo un emprendimiento porque tengo yo necesidades, me quedé sin trabajo, etcétera. Entonces, algo que determina en realidad el éxito, creo yo, es ese inicio, ¿verdad? Y yo por lo menos he tenido la oportunidad de hablar con muchos emprendedores y uno de los enfoques del coaching es poder hacerles cambiar la mentalidad de que el emprendimiento no es por necesidad propia, sino por necesidad del mercado, porque entonces el modelo de negocio se ajusta, o el ciclo o el proceso de modelo de negocio se ajusta para solventar necesidades, y no solo para solventar las necesidades que uno logra ubicar, sino creo que se inicia un ciclo que es muy interesante, y es el ciclo de investigación. Este ciclo se llama ciclo de valor, que la Universidad de Cambridge en Inglaterra creó, y que tiene que ver con un primer paso, que es la captura de valor, es lograr ir y ver tu entorno, ver lo que está alrededor, y poder no solo lograr ubicar necesidades. Digamos, hay un libro que dice, si usted quiere poner una empresa, dice este libro, ¿verdad? Póngase en una calle y piense qué hace falta ahí, ¿verdad? Aquí no hay una librería, aquí no hay un restaurante, póngase a pensar qué es lo que hace falta, y esa es una oportunidad de negocio. Y está bien hasta cierto punto, pero más que buscar oportunidades de negocio a través de una necesidad de una empresa que uno no ve, que se esté supliendo en esa ubicación geográfica, por ejemplo, creo yo que es un poco más profundo, y es que que la base del éxito, creo yo, de las empresas es poder tener ese proceso de lograr capturar el valor del cliente, porque ustedes saben que valor y precio son dos cosas completamente distintas. Y si yo logro encontrar algo de valor, no me importa el precio, ¿verdad? El precio, y no hablo únicamente de cuestiones de efectivo, sino el precio que me gustaría llegar a un lugar que esté súper escondido y comerme una tortilla con chorizo que es deliciosa, ¿verdad? Pero ¿qué es? Porque yo estoy encontrándole valor a ese producto. No tanto es la necesidad de suplir mi hambre, digamos, sino hay algo más que ese producto o ese servicio me está ofreciendo. Entonces, yo creo que ese proceso es bien importante. Entonces, regreso nuevamente, y es que creo que uno de los grandes retos en los departamentos
es que los emprendimientos son más por necesidad que por oportunidad. Entonces, creo que uno de los grandes retos, y yo lo veo como potencial desde mi particular y personal punto de vista u objetivo profesional, y es apoyar estos emprendimientos para que cambien de mentalidad. De repente en Guatemala o en Ciudad Capital tenemos grandes oportunidades de negocio, aunque también hay saturación, obviamente, de empresas nuevas y de emprendimientos. Pero obviamente cuando vemos ya la cantidad de gente que existe en Guatemala, el nivel socioeconómico que existe en Guatemala, Ciudad Capital, creo yo que tenemos un gran potencial de mercado, y la idea ahí sería pues asesorar a los emprendedores para que uno de sus objetivos primarios o indicadores sea estar ganando cuota de mercado, porque hay un mercado potencial que puede convertirse en cliente. Pero específicamente en los departamentos, de repente el nivel socioeconómico, que regreso nuevamente, nosotros estamos utilizando una pirámide en nivel socioeconómico estadística que sacó en los 90s, creo que la Asociación de Publicistas de Guatemala, y no hay nadie que haya actualizado cómo estamos con nuestro nivel socioeconómico ahora, y menos en los departamentos. Uno lo ve obviamente porque es el entorno en el que uno está, pero yo creo que sí es retador igual empezar un emprendimiento en la Ciudad Capital, donde podrían haber clientes potenciales ya educados, digamos, hacia algunos procesos de compra, como el e-commerce, por ejemplo, ¿verdad? A diferencia de los departamentos, que tal vez la cultura es distinta, porque aquí todavía la gente está esperando que abran los mercados, ¿verdad? Entonces, creo que son entornos distintos, pero al final creo que esa famosa pirámide de Maslow, ¿verdad?, de los años 50, o no sé ni de hace cuánto, sigue siendo una base muy importante para poder ubicar las necesidades, pero ahora hay herramientas que nos ayudan no solo a ubicar una necesidad, sino a investigar cuál es el valor real que la persona le da a esa necesidad y cómo podemos llenarla, ¿verdad? Entonces, son procesos que, como te digo, en base a la experiencia que se ha tenido, pues se logra entonces el poder enfocar, el poder apoyar de una forma más eficiente a los emprendimientos para que tengan éxito, no importa dónde estén, ¿verdad? No importa el entorno donde estén. Creo que por ahí vamos, ¿verdad? Ok, quiero agradecer a los buenos amigos que ya están conectados con nosotros, también a quienes ya nos están dejando sus inquietudes. Muchísimas gracias. Vamos a dejar el desarrollo de nuestro programa como está establecido, y al final vamos a tomar sus preguntas para poder darles el espacio que ustedes se merecen, pero por favor sigan preguntándonos, porque nuestro objetivo es al final de esto poder educarnos todos, aprender todos la oportunidad de adquirir un conocimiento nuevo. Ahora, dentro de esto mismo, yo quiero ponerte un ejemplo para que compartamos después de él. Fíjate que hace unos días hice una compra de un cable, pero para tener cierta seguridad, lo hice en una empresa que se anuncia mucho a través de las redes sociales, que también me gustaría platicar de eso más adelante. Y cuando llegué al lugar, mira, me quedé sorprendido. Solo había cuatro jovencitos, una señorita que es como la que atiende y la que coordina el esfuerzo, y 3 jovencitos en cubículos, escribiendo por computadora y atendiendo llamadas. Y me quedé impresionado porque la imagen que a mí me vendieron a través de las redes sociales, yo me imaginé otro tipo de empresa, quizá más establecido. Y eso al principio me chocó un poco, pero por la calidad del producto los visité, y en el tiempo que yo estuve, que sería aproximadamente unos 7, 8 minutos, coincidí con otras 4 personas que también llegaron a comprar, y me encantó el servicio. Ahora, con esto lo que te quiero decir es, si estamos rompiendo realmente, y también a partir ahorita del COVID, el paradigma de que uno para emprender tenía que tener toda una estructura, tenías que tener toda una organización, y que ahora realmente se pueden agilizar, digamos, los procesos para crear el emprendimiento. No me refiero al marco legal ni nada, sino que para crear el emprendimiento como tal y desarrollarlo, porque mira, estos cabal, 4 patojos chispudos, y en el ratito creería yo que entre las compras que hicieron las personas rebasaron fácil los 2,000 quetzales. Y dije, pues chica, ala, qué bueno. O sea, realmente me sorprendió. ¿Qué opinión te merece? Yo pienso que la base tradicional que hemos tenido a la hora de
de establecer una empresa, por ejemplo, que inicia obviamente a través de una base de establecimiento en este proceso de emprendimiento, ha cambiado. Me ha tocado a mí poder dar algunas conferencias, algunos talleres específicamente en un tema que es muy importante, que es la reinvención de los modelos de negocio. Y yo creo que eso es bien, bien importante porque ya la forma de hacer los negocios y la forma de iniciar los negocios en realidad está cambiando porque el consumidor está cambiando. El consumidor al final es el que marca la pauta de hacia dónde vamos. O sea, los consumidores se quedaron encerrados por la cuarentena y muchas empresas cerraron, ¿verdad? Es decir, sucumbieron ante este entorno tan difícil. Entonces, yo pienso que sí debe de haber cierta adaptabilidad, no solo en el modelo de negocio, en el proceso de la apertura del negocio, del establecimiento de la idea del negocio, sino principalmente un cambio pues sí, un cambio en la mentalidad, creo yo, de las personas que tienen ideas de negocio. Y tiene que ver mucho con la mentalidad de poder ser muy abiertos porque necesitamos adaptarnos. Es decir, yo normalmente les digo a las personas con las que he platicado que nadie puso en su FODA, ¿verdad? En sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, nadie puso en las amenazas una pandemia, ¿verdad? Es más, a nivel internacional nadie lo puso, ¿verdad? Porque nadie se esperaba eso. Entonces la pandemia vino como una amenaza que nadie puede controlar a afectar no solo personalmente e individualmente en la salud de las personas, sino también en la salud del sistema económico mundial. Vino a afectar de una forma increíble, ¿verdad? Es decir, no habíamos tenido una desaceleración en Guatemala, por lo menos, tan complicada, ¿verdad? Es decir, estamos en un -10 de proyección no es de crecimiento, sino de decrecimiento, ¿verdad? Entonces, creo que nos ha afectado de una forma tal que los negocios han tenido que pensar ahora cómo poder reinventarse, cómo poder desarrollar nuevas unidades estratégicas de negocios, pensando en los recursos actualmente que tienen. Y entonces eso abre grandes oportunidades para que los emprendimientos que ahora están iniciando, y debería verse como una oportunidad, deben de iniciarse ya con modelos de negocio que sean modelos de negocio que estén como más preparados, ¿verdad? Más flexibles, más adaptables hacia las necesidades, hacia el camino que el consumidor y que el entorno está poniendo. Entonces yo lo veo como una gran oportunidad. Eso sí, uno tiene que tener asesoría y seguimiento, porque a veces esto es uno de los pecados capitales del marketing, ¿verdad? Y es el suponer, ¿verdad? Es decir, yo supongo que esto le va a gustar a la gente, entonces lo hago. Y no ese es el proceso, ¿verdad? Sino que tengo que investigar no es lo que la gente le gusta, sino qué es lo que la gente valora. Y cuando hablamos de valores, ya no hablamos de cuestiones cuantitativas, incluso sino de cualitativas, ¿verdad? Como decías, el servicio fue muy bueno, por ejemplo, ese famoso paradigma de la experiencia, el servicio al cliente, etcétera, ¿verdad? Eso ha cambiado ahora porque está cambiando los procesos, se llama Customer Journey, se llama el viaje del cliente, ha cambiado y ahora el cliente toma otros caminos que en este momento son digitales, ¿verdad? Y por eso la transformación digital se convierte en parte, creo yo, muy importante de los modelos de negocio ahora, ¿verdad? Pero este camino que el consumidor está caminando, está tomando ahora, obliga a las empresas a poder generar, a poder reinventarse, a poder buscar otras opciones de poder llevar sus productos y sus servicios. Entonces yo lo veo como una oportunidad, pero es una oportunidad que tiene que estar, creo yo, estratégicamente bien construida, ¿verdad? Hablábamos hace un rato que cuando uno inicia un emprendimiento, pues uno lo inicia con muchas ganas y de repente muy motivado, pero por eso hablaba yo de un equilibrio. Tiene que haber también información técnica y científica que nos permita a nosotros, pues creo yo, disminuir la incertidumbre, ¿verdad? Y entonces se convierte en una gran oportunidad emprendimientos en medio de una crisis, imagínate, ¿verdad? O imagínense, ¿verdad? Emprendimientos en medio de una crisis son emprendimientos que van a crecer, creo yo, con muchas capacidades de aguante, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que a veces hay una máxima que dice que el éxito de la estrategia es su destrucción, ¿verdad? Entonces, imagínense, estamos empezando emprendimientos en donde no se vende mucho, tal vez, o la crisis nos está afectando. ¿Y qué va a pasar cuando la economía logre ese 5.5% de crecimiento que está proyectándose a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, esa va a ser otra crisis, ¿verdad? Ya no va a haber un choque de oferta, ya no va a haber un choque de demanda, sino un choque de oferta, ¿verdad? Es decir, no vamos a tener la capacidad para poder lograr cubrir todo lo que los clientes nos estén
nos estén pidiendo y vamos a cerrar la empresa, no porque no haya ventas, sino porque no podemos nosotros cumplir todos los pedidos que tenemos, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de choque. Un choque de crisis tiene que ver con la oferta y un choque de crisis tiene que ver con la demanda. Y por eso pienso que el modelo de negocio tiene que estar listo para cualquier choque de crisis que haya, porque siempre hay, ¿verdad? Excelente. Mira, hay un tema que yo quiero tocar y que creo que es bien importante, que es el que tiene que ver con el dinero. Hay mucha gente que lamentablemente tiene la idea de que un emprendimiento muchas veces es algo gratis, es algo sencillo, cuando en realidad hay una gran responsabilidad en el qué hacer del dinero, en su administración, en su presupuesto. ¿Crees que sea válido, no digamos válido, sino que sería conveniente, depende del mercado que pueda tener un emprendimiento, endeudarnos para empezar un emprendimiento? Porque rápidamente te quiero decir, cualquiera dice, yo quiero poner, digamos, un emprendimiento, una venta de pollos, pero ¿cuánto me cuestan los pollos? ¿Cuántas libras va a tener? ¿Tengo que comprar el asador? ¿O si los voy a mantener, el calentador? Y cuando sacan la cuenta ya van por 20,000 quetzales. Y dicen, yo no tengo los 20,000, los presto. Pero muchas veces estas personas no tienen educación financiera, como nos pasa a la mayoría de guatemaltecos que tuvimos cero educación financiera y muchas veces tuvimos que fracasar y empezar de cero otra vez porque lo perdimos todo en un emprendimiento. Mi pregunta concreta, Maquito, ¿es válido entonces endeudarme porque le tengo fe, porque creo en mi emprendimiento? Yo pienso que la deuda en este caso es una nada más de la fuente de recursos que se utiliza en el emprendimiento. Hay muchas fuentes de recursos que uno tiene que analizar. La deuda obviamente es una de las fuentes de recursos, pero yo creo que hay que analizar varias fuentes de recursos. Por ejemplo, están los ángeles que se les llama, pues coloquialmente, a personas que logran invertir financieramente, digamos, no como un banco, ¿verdad? Pero sí son personas que de repente ponen un capital semilla en muchos emprendimientos que tienen mucho potencial y en realidad esto no se convierte en una carga, digamos, de pago de intereses, sino que se hace una negociación distinta, digamos, con estos ángeles que pueden poner algún tipo de inversión o de capital semilla en el inicio de un emprendimiento, ¿verdad? Yo creo que también hay que voltear a ver los recursos que uno tiene, que se convierten en otro medio de fuente de ingresos para iniciar un emprendimiento. A veces uno tiene pasivos en la casa que podrían ser muy buenos activos, ¿verdad? Y hay muchas personas que han vendido un montón de cosas para lograr capitalizarse en lugar de endeudarse, ¿verdad? Otro es aliarse con algún familiar, por ejemplo, o que algún familiar de los Estados Unidos nos envíe algo ahí de dinero para poder hacer la inversión. Entonces, cuando se trata de fuentes de ingresos, creo yo que, pues como bien lo mencionas, de repente el préstamo a una institución bancaria es parte de, yo creo que tenemos que hacer un muy buen análisis de cuáles podrían ser las fuentes de ingreso. Entonces, las proyecciones financieras o el análisis financiero es bien importante. Al final alguien decía que no importa si yo vendo pollo o vendo pan o vendo ropa, ¿verdad? Todo negocio es financiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo estoy invirtiendo tiempo, estoy invirtiendo esfuerzo, estoy invirtiendo incluso plata, pero no tengo nada de retorno, pues eso no es un negocio, pues es una pérdida. Entonces, cualquier tipo de negocio, la base de los negocios es una base financiera. Uno de los grandes retos que existe en Guatemala es que no hay, digamos, instituciones financieras que logren, digamos, apoyar los emprendimientos. Ahorita estoy recordando que de repente yo estoy trabajando en un proyecto de Bantrab que se llama Emprendo por Ti. Y con Bantrab, desde hace 2 años empezamos a crear un producto para emprendedores, que es un crédito para emprendedores, porque no existe, ¿verdad? Es decir, no tienen los emprendedores ese sustento financiero ni historial financiero, que es lo que se pone en riesgo, que es lo que ponen los bancos en riesgo, por ejemplo, al darle a alguien que no tiene un respaldo para saber cómo pagar esa plata que está prestando, ¿verdad? Entonces hay, creo, una cooperativa en Cobán y Bantrab que está empezando ahora con algunos productos que son específicamente para emprendedores que no tienen tal vez historial y que confían más que cualquier cosa. Yo lo he visto en los procesos que estamos trabajando con Bantrab,
confían más que todo en esas habilidades, y por eso sigo hablando que el equilibrio es muy importante en esas habilidades. Si un emprendedor aprende, ¿verdad? Para poder, como bien lo decís, no tirarse al agua sin tener por lo menos nociones básicas de administración financiera. Entonces, creo yo que hay que hacer un muy buen análisis de qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Así empiezan los negocios, ¿verdad? Y las ideas de negocio, viendo qué recursos uno tiene a la disposición para poder capitalizarse y obviamente no desde un inicio uno va a invertir toda la plata en una idea de negocio, porque la fase de emprendimiento que hablamos que dura 3.5 años es una fase más de testear marca, de testear producto, de construir innovación, que es algo que incluso no existe ahora como una fase. Bueno, ahora está lanzando la política de innovación el gobierno, ¿verdad? Porque es algo que no ha existido en nuestra cultura empresarial, digamos, y de emprendimientos. Entonces, creo que es importante porque a través de la innovación nosotros logramos construir ventajas competitivas que logren, digamos, un mejor potencial de éxito en las ideas de negocio. Entonces, pues regresando nuevamente, está bien prestar, pero hay que recibir educación financiera para poder administrar o gestionar bien las finanzas, pero creo que también pueden existir otras formas de capitalizarse, ¿verdad? Ok, mira qué interesante lo que estamos platicando, Maquito. Quiero agradecer a quienes muy amables nos están dejando algunos de sus comentarios. Nosotros podemos ver solamente en este momento los comentarios que nos están dejando en la página en la cual estamos haciendo la transmisión original. Estamos siendo retransmitidos por 5 diferentes páginas, cosa que agradezco mucho, y les invito también a ustedes a compartir, a darle ahí compartir, para poder llegar a muchas más personas y que más personas pues podamos aprender juntos todo este proceso de emprendimiento. Todos los días aprendemos algo nuevo. Mira, hay una cuestión que yo he visto en algunos emprendimientos. Como sabes, pues también hemos tenido la oportunidad de formar algunos talleres que se han institucionados, como el Team Leadership, entre otros. También afortunadamente los hemos presentado en la Escuela de Negocios aquí en la ciudad capital, y tuve también la oportunidad de presentar un par allá en la Universidad de Occidente, a mi huehue lindo y querido, y una experiencia que he tenido es que muchas veces uno va viendo algunos tipos de emprendedores. Llega el que se cree muy salsa, el que lo sabe todo, el que ya va así como que nada más deme mi cartón porque lo necesito para pedir un préstamo. Y hay otros que llegan realmente con el deseo de aprender y te dicen, mire, yo no sé, pero ya me metí, por ejemplo, a impresión de banners, impresión de mantas, pero yo no sé. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves en el mundo del emprendimiento la capacitación versus el talento? Y te dejo aquí un comentario. Yo me recuerdo de algunos familiares que me decían, es que tu primo, fulanito, él tiene una facilidad para vender, tiene ángel, tiene carisma, tiene talento. Y versus el otro que ha estudiado y que se ha esforzado y no le va muy bien. Pero en la realidad varían un poco esos conceptos. Entonces te reitero, capacitación versus talento. Hay algo bien interesante en esto, ¿verdad? Y yo me acuerdo que Yokoi Kenji, que es un japonés colombiano que muchos conocemos, ¿verdad? Porque da charlas muy interesantes. Él decía que la disciplina va a vencer la creatividad. Y yo creo que cuando alguien es constante, yo lo escribí en una frase una vez, y es, incluso hasta la persona que es constante en algo malo, yo creo que va a lograr el éxito. Entonces yo creo que la constancia más que los talentos son los que nos van a ayudar a nosotros a lograr o lograr el éxito, lograr nuestros objetivos, ¿verdad? La capacitación creo yo que es parte de lo que debemos de buscar, y es importante porque nos provee herramientas de pensamiento basadas científicamente en procesos que van a hacer que el camino sea más fácil. Entonces, yo creo que sí es importante la capacitación, que sí es importante el talento, pero es más importante la disciplina y la constancia, ¿verdad? Cuando uno es constante,
creo que logra, ¿verdad? Por eso te digo, incluso si soy constante con buenas acciones, voy a lograr el resultado bueno, y si soy constante con malas acciones, también voy a lograr un resultado, pues, malo, en este caso, digamos, ¿verdad? Pero la constancia y la disciplina creo que son básicas. Los talentos, está bien, ¿verdad? Está bien, hay que trabajarlos, sabemos nosotros incluso que bíblicamente hay que gestionarlos, hay que hacerlos crecer, pero ¿de qué me sirve estar muy capacitado y tener muchos talentos si no soy constante? Wow, eso me recuerda la única carta de Santiago, en el capítulo 1, allá por el verso del 6 en adelante, cuando dice que el hombre que es como las olas del mar, que va y que viene, que ese no espere nada de Dios. Es decir, que aquel que sí es constante, porque yo no sé si te ha pasado en tu experiencia cuando has estado en el mentoring, especialmente para jóvenes, y te dicen, yo les pregunto, hago una pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han hecho un emprendimiento? Se levanta, digamos, casi el 100%, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han hecho, o ya llevan, mejor dicho, 2 emprendimientos, 3 emprendimientos, 4 emprendimientos? Y son jóvenes, quizá entre los 19, 20 años a 30 en ese espacio, y ya llevan como 12 emprendimientos, y siempre les digo, dígame uno de ustedes, de verdad, yo les doy un premio si alguien me dice si lleva más de 12 emprendimientos. Si tuve una oportunidad, le regalamos un libro que me dijo los como 12, 13 emprendimientos, y le digo, ¿y en cuál fuiste exitoso? En ninguno, me dice. Y no sé qué pensás de un tema que yo he desarrollado y que me encanta, que es el enfoque. Hasta hay un programa cristiano que a mí me encantaba siempre, el de Enfoque. Es un ministerio maravilloso que me sigue gustando, pero el enfoque, el enfocarte, me gustaría si me pudieras desarrollar un poquito más ese concepto, porque yo les digo, miren, si ustedes no se enfocan, y les pongo el clásico ejemplo que le ponían uno en los scouts, que si tú vas con una lupa y la dejas sobre un papel, el papel llega a quemarse, o por lo menos hasta le puedes hacer una como letra. Pero cuando tú estás meneando la lupa, resulta que el papel nunca enciende. Para mí eso es el enfoque en palabras muy coloquiales, pero me gustaría saber qué pensás acerca del enfoque como parte de ese mapeo que debe existir para tener éxito en nuestro emprendimiento. Yo pienso que algo que es bien importante son los valores, ¿verdad? Los valores son conductas de vida, es lo que nos guía, en realidad guía nuestras acciones. Entonces, yo creo que algo que es bien importante son los valores. Cuando yo pienso en el enfoque, de la forma en la que lo platicas, y de repente lo alineo al concepto de emprendimientos, lo primero que se me viene en la mente es que muchas de las ideas de negocio y muchos de los emprendimientos se basan en productos, ¿verdad? Es decir, y uno, como bien lo decís, se enfoca en un producto y ¿cómo se llama? Cree en esa filosofía de la especialización, y entonces uno va y no pierde el enfoque del producto, pero resulta que uno se está enfocando en un producto perdedor, ¿verdad? Entonces imagínate todo el tiempo que pasaste enfocado y resulta que tenías la lupa al revés, pues, y así no funciona, y es solo meramente un decir, ¿verdad? Entonces yo creo que la claridad, el enfoque está bien, pero yo creo que la claridad tiene que ver mucho de dónde te vas a enfocar, porque puedes tener un papel, una lupa, pero tenés la lupa enfocada hacia otro lugar. Entonces yo creo que la claridad es muy importante. Por eso yo pienso que los valores son básicos, ¿verdad? Los valores no solo personales, sino los valores de tu idea de negocio. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque los valores van a guiar las acciones. Otra de las cosas que siento que es muy importante es que cuando nosotros hablamos de un modelo de negocio que está basado en un producto, por ejemplo, son emprendimientos que normalmente siento yo que sí, tal vez podrían llegar al éxito, que son algunos contados tal vez, ¿verdad? Pero yo creo que en los entornos que tenemos ahora, que son entornos tan cambiantes y tan competitivos, nosotros necesitamos desarrollar ideas de negocio que estén basadas, creo yo, en un aspecto más filosófico. Por eso hablo de los valores, pero más enfocado en un marco filosófico que nos provea a nosotros el poder adaptarnos a las necesidades del mercado. Lo hablo hoy precisamente en la mañana, tuve una reunión con un equipo que estamos trabajando, que estamos atendiendo. Bueno, ahorita estamos atendiendo más o menos como unos 75 emprendimientos a nivel nacional, y lo que estamos viendo es eso, ¿verdad? Es decir,
el enfoque en un solo producto, y cuando ese producto no tiene el éxito, ¿qué es lo que pasa? El emprendimiento se muere. Entonces debemos de ser nosotros, en este caso si hablamos de enfoque, nuestro principal enfoque debe ser en realidad nuestra identidad, ¿verdad? Es decir, la identidad como personas, la identidad empresarial que empezamos a construir, que es importante, y tener ese conocimiento científico, ese acompañamiento, creo yo que es bien importante para poder determinar hacia dónde vamos a enfocar esa lupa, ¿verdad? La cosa es que hay que tener una buena lupa, ¿verdad? No una lupa así chiquitita que no nos va a encender nada, pues, sino hay que tener una muy buena lupa. Entonces, el enfoque está bien, pero ¿qué tipo de lupa tenemos en la mano? Y esa lupa se construye, esa lupa se elige, esa lupa se desarrolla, ¿verdad? Entonces, para mí, para el enfoque, la lupa es bien importante, ¿verdad? Excelente. Maquito, ya vamos avanzando en el tiempo. Voy a poner en pantalla una de las preguntas que nos ha enviado un estimado amigo. Nos dice Carlos Enrique Arenas Woolrich. Muchísimas gracias. Dice, buenas tardes, amigos. ¿Cómo hacemos para devolver el entusiasmo a un emprendedor que se da cuenta que las condiciones del mercado no son las mejores y que las regulaciones, trámites e imposiciones fiscales son imposibles de superar? La voy a dejar ahí en pantalla para que la tomemos como guía. Muchísimas gracias a Carlos Enrique por la inquietud que nos presenta. ¿Qué le podemos decir? Y me gusta cómo lo presenta, cómo poder devolver el entusiasmo. Voy a ocultarla ahorita. Antes de que respondas, Maquito, solo quisiera decirle a Carlos Enrique algo. La palabra entusiasmo es una palabra de origen griego y que tiene dos partes. El entus, el entus, que realmente es, nosotros lo conocemos al español como en Dios, el endeus, el enteus, el enteo, el teo, de teología, de teofísica, etcétera. Entonces, es en Dios. Y el entusiasm, con la otra parte de la palabra entusiasmo, como si fuera escrita en inglés, significa un avivamiento, significa un despertar, es algo como que está en sí mismo. Y entonces cuando los griegos estaban como muy contentos, como muy felices, como con una alegría indescriptible, decían, estoy entusiasmado. Esto traído al español, estimado Carlos Enrique, significa que cuando tú estás muy contento y muy alegre, tienes a Dios dentro de ti. Y cuando tú tienes a Dios dentro de ti, no hay emprendimiento que valga, te vas con todo. Pero por eso me parece interesante. ¿Qué pasa cuando perdemos ese entusiasmo? Pero Maquito va a contestarte más ampliamente. Te voy a dejar a ti en pantalla, Maquito, y voy a poner también la pregunta para que... Excelente, pues gracias a Carlos. Yo pienso que un componente que es muy importante que nos provee de ese espíritu, ¿verdad? Que es el espíritu de motivación que no debe de perderse, o entusiasmo que no debe perderse, es tener una visión correcta, ¿verdad? Cuando hablamos de visión y de misión en el marco filosófico de una empresa o de un emprendimiento, estamos hablando de todo el trabajo operativo diario, las acciones, la agenda, el tratar con clientes, el tratar con procesos de producción, etcétera, que son muy importantes, pero también debe estar ese componente que inspira, que provee ese espíritu de motivación para poder, creo yo, pues alcanzar el éxito, mantenerse y ser constante. Entonces, para mí es muy importante, o considero, ¿verdad?, que cuando ese entusiasmo, ese espíritu se pierde, creo yo, tiene que ver mucho la visión de la empresa o la visión del emprendimiento. A mí me tocó dar una conferencia específicamente del marco filosófico, y uno de los objetivos del marco filosófico de un emprendimiento, cuando hablo de marco filosófico, hablo de visión, misión y valores, ¿verdad? Que son cosas que uno aprende en la universidad, en todos lugares, a uno le dicen eso y uno solo lo llena porque es un requisito, pero es la base en realidad para mantener el entusiasmo y la motivación en las empresas. Entonces, cuando no hay sinergia entre los valores, la visión y la misión, entonces yo creo que se pierde el entusiasmo porque se pierde el enfoque, se pierde eso de ver más allá, y eso que lo hace levantarse a uno todos los días, porque uno está, porque está impregnado con esa
con ese espíritu que lo motiva a uno al logro de los objetivos. Entonces, cuando habla de condiciones del mercado, pues es el entorno que nos ha tocado, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser de una u otra forma positivos, ¿verdad? Debemos de ser positivos porque ese entorno no lo vamos a cambiar, ¿verdad? Hasta ahora están luchando porque se quite un impuesto por el entorno que tenemos de crisis, etcétera. No sé si va a prosperar en realidad ese proceso. Yo esperaría que sí, por ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Yo creo que debemos de mantener el espíritu y el espíritu que nos va a ayudar a estar motivados y entusiasmados o ser entusiastas durante este proceso, creo yo que tiene que ver con la visión. Yo estoy sugiriéndole a muchas empresas, me tocó hace algunas semanas dar un taller a más de 180 hoteles a nivel nacional. Ustedes se han dado cuenta que los hoteles o el turismo es una industria que ha sido afectada mucho. Hay hoteles que están cerrados, en realidad no están funcionando. Y me tocó hablar con muchos de ellos. Y la primera sugerencia que yo les daba es, hay que cambiar la visión, ¿verdad? Porque la visión que tal vez nosotros traíamos de un futuro empresarial de éxito para nuestros negocios ha cambiado porque el entorno cambió. Entonces hay que cambiar la visión, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que actualizar la visión. Hay que lograr que esa visión logre una sinergia con la misión, ¿verdad? Es quién soy, qué es lo que hago y qué es lo que me guía, ¿verdad? Que son los valores. Entonces, sí hay que cambiar, y por eso hablaba hace un rato de que ahorita no podemos nosotros, digamos, ser normales, y no quiero utilizar el término nueva normalidad, pero no podemos ser normales en cómo veníamos nosotros manejando nuestras empresas, porque el entorno ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Entonces, a los que les está costando mucho es a los empresarios que tienen una mentalidad tradicional. Y entonces hay uno de los enfoques. A mí me tocó dar una capacitación hace algunos días con respecto a la reinvención de modelos de negocio. Y uno de los principios que yo les decía a los empresarios es, tienen que buscar dentro de su marco filosófico cuáles son las barreras que no les permite tener una visión mucho más amplia o tener ese espíritu que los logre motivar para poder seguir adelante. Entonces, resumiendo, creo yo, Carlos, que el entorno está ahí y nada más ese positivismo o esa estrategia, digamos, tenemos que buscarla o tenemos que impregnarla con una visión, con un marco filosófico que haga sinergia para que toda la maquinaria, no solo, como decía Juanfran, digamos, tengamos ese entusiasmo, ese espíritu, porque las cosas están saliendo bien. Recuerden ustedes que el espíritu es algo que no se ve, ¿verdad? Uno soplamos la mano y eso que se siente es como el espíritu. Eso no lo vemos, pero lo sentimos, ¿verdad? Y cuando las empresas tienen una visión, que es una como visión... el COVID asintomático. Algo así, es asintomático, exactamente. Entonces, cuando las empresas tienen ese espíritu que no se ve, pero se siente, ¿verdad? Que los levanta, que los motiva, creo que va a haber constancia en el entusiasmo. Excelente. Maquito, vamos a ir finalizando, pero no puedo dejar de hacerte un cuestionamiento. Hay muchas personas que dicen, mira, yo realmente no sabía cómo entrar al emprendimiento, pero le pedí a Dios y ahí estamos, ¿verdad? Y estamos luchando y el Señor nos ayuda. Yo quería preguntarte, ¿hasta qué punto realmente podemos dejar todo en manos de Dios? Yo sé que hay muchas corrientes, hay muchas personas y dicen, mire, es que ese emprendimiento no se dio porque no era del Señor. No le oró al Señor y entonces no tuvo éxito. Y yo digo, lo que pasa es que era Aragán, digo, lo que pasa es que él no sabía nada de ese tema y se metió. Pero como siempre buscamos alguna manera de responsabilizar a Dios por lo que pasa o por lo que no pasa. Pero, ¿cómo puede hacer o cómo puede llevarse ese equilibrio, ese balance entre fe, cualquiera que ésta sea, y emprendimiento? Yo pienso que es importante y lo mencionas de una forma correcta, ¿verdad? Y es el equilibrio, ¿verdad? Debemos de buscar ese equilibrio. Los sociólogos dicen que el ser humano de por sí tiene una necesidad de una deidad superior, porque si no, ¿dónde depositaríamos la esperanza cuando las cosas no están saliendo bien? Entonces, esto tiene que ver mucho con que nosotros somos seres creados con tres grandes áreas, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu es la visión, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Yo creo que el espíritu tiene que estar fortalecido a través de un proceso que es un proceso obviamente personal, como lo mencionabas, de fe, como lo mencionabas, pero tiene que impactar directamente en las demás áreas, ¿verdad? No puedo tener el área
espiritual, digamos, separada y el área almática, el área corporal, como querramos llamarle, separados, sino todos tienen que ser íntegros, ¿verdad? Por eso la integridad es algo muy, muy importante. Entonces, cuando hablamos de integridad, hablamos de que mi área espiritual tiene que ser fortalecida y como bien lo decías, ¿verdad? Esa fe, esa creencia, esa búsqueda, creo yo que es muy importante porque nos va a proveer a nosotros ese desarrollo, ese fortalecimiento espiritual que nos ayuda a que también las otras áreas tengan que ver, ¿verdad? Porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? O sea, cuando hablo de esto específicamente, lo primero que se me viene a la mente es que no solo de fe va a vivir el hombre, o no solo de emprendimiento va a vivir el hombre. Tiene que haber fe, tiene que haber emprendimiento, pero tiene que haber constancia, tiene que haber disciplina. La fase de emprender es una fase que nos pide también incluso mucho sacrificio, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos estos elementos hay que unirlos, ¿verdad? Hay que unirlos y no hay que dejar ninguno fuera, porque todos nos sirven. Entonces hay que buscar el equilibrio espíritu, alma y cuerpo, nuestra alma, las emociones, nuestra alma, nuestra voluntad, la inteligencia, las cuestiones científicas, hay que hacerlo. Físicamente, nuestra salud también tenemos que cuidarla. Es decir, uno de los grandes consejos que le dan a todos nosotros en fase de emprendimiento es por lo menos duerma las horas que tiene que dormir, porque si no al otro día va a tener 10 pedidos y no los va a hacer, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse físicamente, hay que cuidarse, desarrollar la inteligencia, hay que cuidarse en las emociones psicológicamente y hay que cuidarse espiritualmente también, haciendo lo que hay que hacer para que esa fe crezca. Maquito, qué excelente todo lo que he compartido contigo. Me siento muy, muy afortunado de este tiempo en el cual estamos compartiendo. De verdad, muchísimas gracias. Yo sé que sos muy, muy bendecido. Me encanta que te esté yendo bien en todos los emprendimientos que realizás, en todo lo que haces. Me gusta. Y quiero aprovechar, agradecerle rápidamente a Marita Galindo, que se ha conectado y está en una de nuestras páginas, también a José Ángel Lima, muy amable, a Juanma Izaguirre, a Lester Díaz, no sé por qué me sonará ese nombre. A Lester también, gracias por estar allí. Y a mí me gustaría, en la medida de tus posibilidades, Maquito, si una vez al mes por lo menos podemos contactarnos para ir sabiendo de este proceso, que es un proceso de evolución, esto del emprendimiento, y seguir ayudando a más amigos, desde luego, en la medida de tu tiempo y en la aceptación que siga teniendo este espacio que nos hemos tomado ahí para compartir con todos ustedes. ¿Qué te parece? No, súper, me parece un gusto. Primero, como te decía al inicio, Juanfran, es un verdadero placer y privilegio estar nuevamente compartiendo micrófonos contigo y me siento muy bendecido en realidad de saludarte nuevamente. Y pues creo que hemos sido llamados a servir, ¿verdad? Y la idea es eso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, sí, la idea es servir y para eso estamos, ¿verdad? Exacto. Organicémonos y por supuesto estamos para servir. Sí, y yo quiero compartirles rápidamente, con Maquito teníamos por lo menos 2 décadas de no compartir juntos un espacio por casi una hora, los micrófonos, y yo estoy muy agradecido, primero de tener vida a vos, de poder hacerlo. Deseo una recuperación inmediata. Creo que sos una persona muy valiente, ahí te mantiene definitivamente el Espíritu de Dios. Y muy pronto sé que vas a estar muchísimo mejor. Y aparte de eso, yo quiero reconocer en vos públicamente que si alguna vez hicimos algo poderoso, algo maravilloso en los medios de comunicación, fue a personas que como vos estuvieron siempre ahí apoyándome, y eso se valora, Maquito. Yo te lo agradezco con todo mi corazón, porque hiciste que muchos de nuestros proyectos fueran 100% exitosos. Hasta la fecha siguen siendo exitosos, y me anima y me alegra reconocer en vos un gran hombre, un gran amigo, un gran hermano. Gracias, igualmente Jay, y un saludo a todos, gracias por estar conectados y pues por lo visto vamos a estarnos viendo aquí una vez al mes, así que ánimo, estoy para servirles y nuevamente gracias por la gran oportunidad y gran privilegio de compartir, Jay.
Excelente. Bueno, nos vamos deseándole lo mejor de lo mejor a todos ustedes. Te cuento, aquí en Ciudad Capital en este momento está lloviendo bastante fuerte. No sé cómo está ya la situación climatológica en Shela Linda, pero aquí son unos aguaceros de Dios Padre. ¡Ah, qué sol, señores! Está Ay, puesto el sol aquí. sí, la próxima vez vamos a hacer uno, pero te encargo que me mandes también mis checas, ¿oíste? Eso va a ser primordial. Ok, perfecto, vamos a hacer el envío. Ok, Con vamos a hacer permiso, el envío. la mejor de las tardes, con permiso.